El libro de Números, ubicado en el Antiguo Testamento de la Biblia, relata eventos significativos en la historia del pueblo de Israel durante su peregrinaje por el desierto, aproximadamente en el periodo que va desde la salida de Egipto hasta la entrada a la tierra prometida. Su nombre en hebreo, Bemidbar, se traduce como «en el desierto», reflejando el entorno geográfico y espiritual en el que se desarrolla la narrativa. El libro de Números comienza con el censo de la población israelita, de ahí su nombre, y detalla la organización y disposición del campamento en el desierto, así como las leyes y regulaciones dadas por Dios a través de Moisés. A lo largo de sus capítulos, se relatan diversas experiencias, desafíos y pruebas que el pueblo enfrenta en su viaje, marcado por episodios como la rebelión de Cora, la serpiente de bronce y el envío de espías a la tierra prometida. Además de su relevancia histórica, el libro de Números también contiene enseñanzas espirituales y lecciones morales que han influido en la tradición judía y cristiana. A través de sus relatos, se destaca la fidelidad divina, la importancia de la obediencia y la necesidad de confiar en la providencia de Dios. Este libro contribuye significativamente a la comprensión del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra que Dios les había prometido, revelando tanto sus desafíos como las manifestaciones continuas de la gracia divina en medio de sus travesías. Censo de los guerreros de Israel. Números. 1. El libro comienza con Dios ordenando a Moisés realizar un censo de la tribu de Israel. Cada hombre apto para el servicio militar es contado, y se revela la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo. El propósito es preparar al pueblo para la conquista de la tierra prometida. Campamentos y jefes de las tribus. Números. 2. Las tribus se organizan en formación alrededor del tabernáculo, simbolizando el orden divino en medio del campamento. Las tribus se agrupan en torno a las tribus de Leví, asignadas con responsabilidades específicas relacionadas con el servicio en el tabernáculo. Censo de los levitas. Números. 3. Este capítulo destaca las responsabilidades específicas de los levitas, la tribu consagrada al servicio del tabernáculo. Los levitas son designados para cuidar y transportar el tabernáculo y sus utensilios, además de recibir las ofrendas del pueblo. Deberes de los levitas. Números. 4. Se detalla el procedimiento específico para desmontar, transportar y volver a montar el tabernáculo cuando el campamento se mueve. Cada clan levítico tiene tareas específicas asignadas, asegurando un cuidado adecuado de los objetos sagrados y manteniendo la santidad del tabernáculo. En estos primeros capítulos, se establece un orden riguroso para la comunidad en el desierto. El censo y la organización del campamento reflejan la importancia de la obediencia a las directivas divinas y subrayan la santidad de la presencia de Dios entre su pueblo durante su travesía hacia la tierra prometida. Leyes sobre los inmundos, los celos y la restitución. Números. 5. Este capítulo establece leyes sobre la pureza ritual en la comunidad. Se abordan temas como la exclusión de personas impuras del campamento, las consecuencias de la infidelidad conyugal y los procedimientos para la purificación en casos de sospecha de adulterio. La ley del nazareato y la bendición sacerdotal. Números. 6. Se presenta la ley del nazareo, un voto de consagración especial a Dios. Aquellos que hacen este voto se comprometen a abstenerse de ciertos placeres y a mantener una distancia ceremonial de todo contacto con lo impuro. Al final del período de nazareato, deben ofrecer sacrificios y afeitarse la cabeza en señal de consagración cumplida. Las ofrendas de los jefes. Números. 7. Los líderes de cada tribu presentan ofrendas al tabernáculo durante 12 días consecutivos. Cada ofrenda es similar, pero individual, simbolizando la unidad del pueblo en su adoración a Dios. Las 7 lámparas. La purificación y jubilación de los levitas. Números. 8. Dios instruye a Moisés a purificar y consagrar a los levitas para su servicio en el tabernáculo. Se describen rituales de purificación, incluyendo la aspersión de agua purificadora y la ofrenda de sacrificios.
Los levitas son consagrados como un regalo para el servicio divino, en lugar de los primogénitos de todo Israel. Estos capítulos abordan aspectos fundamentales de la vida religiosa y comunitaria en el desierto, desde la pureza ritual hasta la consagración de individuos y grupos para el servicio divino. Se enfatiza la importancia de mantener la santidad en la relación del pueblo con Dios durante su peregrinaje. La Pascua y la nube sobre el tabernáculo. Números 9. Dios instruye a Moisés sobre la celebración de la Pascua, incluso para aquellos que están ceremonialmente impuros. Se destaca la importancia de seguir las ordenanzas divinas, y se describe cómo la nube sobre el tabernáculo guía al pueblo en su travesía. Las trompetas de plata. Números 10. Se elaboran instrucciones sobre la fabricación y el uso de trompetas de plata, que sirven para convocar a la asamblea, anunciar la partida y dirigir a las tropas en la guerra. Las trompetas son un medio importante de comunicación en el campamento. El pueblo se queja contra el Señor. Números 11. El pueblo comienza a quejarse debido a las dificultades en el desierto, y esto provoca la ira de Dios. Moisés también se siente abrumado por la carga de liderar al pueblo. Dios responde proveyendo carne en abundancia, pero esta provisión también lleva consigo consecuencias. Murmuración contra Moisés. Números 12. Miriam y Aarón cuestionan la posición de Moisés y critican su matrimonio con una mujer cusita. Dios defiende a Moisés y castiga a Miriam con la lepra. Moisés intercede por su hermana, y después de 7 días de reclusión, Miriam es curada. Estos capítulos muestran la complejidad de la relación entre Dios y su pueblo en el desierto. Se destaca la importancia de la obediencia, la guía divina y las consecuencias de la murmura y la rebelión en la travesía hacia la tierra prometida. Los 12 espías. Números 13. Moisés envía a 12 espías, uno de cada tribu, a explorar la tierra prometida. Aunque encuentran una tierra fértil y abundante, 10 de los espías informan sobre los desafíos y los gigantes en la tierra, sembrando miedo y duda en el corazón del pueblo. El pueblo se rebela. Números 14. El pueblo responde con miedo y desconfianza, expresando su deseo de regresar a Egipto. Caleb y Josué, los 2 espías que confiaron en la promesa de Dios, intentan calmar al pueblo, pero la mayoría opta por la rebelión. Dios anuncia su intención de castigar a la generación desobediente, y Moisés intercede por el perdón. Leyes sobre varias ofrendas. Números 15. Dios da instrucciones sobre sacrificios y ofrendas, y se proporcionan recordatorios sobre las franjas en los vestidos para recordar los mandamientos. Un hombre es apedreado por recoger leña en el día de reposo. La rebelión de Coré. Números 16. Coré, Datán y Abiram, junto con un grupo de seguidores, se rebelan contra la autoridad de Moisés y Aarón. Moisés intercede ante Dios y Dios responde con juicio. La tierra se traga a los rebeldes, confirmando la autoridad divina de Moisés y Aarón. Estos capítulos reflejan la continua prueba de la fe del pueblo de Israel y las consecuencias de la desobediencia. La exploración de la tierra prometida revela la importancia de confiar en la promesa de Dios, mientras que las rebeliones y los castigos subrayan la necesidad de obedecer las instrucciones divinas en el viaje hacia la tierra que Dios había prometido. La vara de Aarón florece. Números 17. Dios ordena a Moisés que recoja una vara de cada líder de las tribus y las deposite en el tabernáculo. La vara de Aarón, representando la tribu de Leví, florece milagrosamente, confirmando la elección divina del linaje sacerdotal. Oficio de los sacerdotes y los diezmos para los levitas. Números 18. Se establecen las responsabilidades de los sacerdotes y levitas en el servicio del tabernáculo. Los sacerdotes reciben las ofrendas y sacrificios, y los levitas tienen el deber de cuidar del tabernáculo. Esto refuerza la importancia de la santidad en el servicio religioso. La purificación de los inmundos. Números 19. Se describe la ley de la vaca roja,
un rito de purificación para aquellos que han estado en contacto con los muertos. La ceniza de la vaca mezclada con agua purifica de la impureza ritual. Dios da al pueblo agua de una roca. Números 20. El pueblo carece de agua y murmura contra Moisés y a Aarón. Dios instruye a Moisés a hablar a la roca para que dé agua, pero Moisés, enojado, golpea la roca 2 veces. Aunque el agua fluye, Dios reprende a Moisés y a Aarón por no haber santificado a Dios ante los ojos del pueblo. Aarón recibe la noticia de su próxima muerte en el monte Hor. Estos capítulos abordan temas como la confirmación divina del sacerdocio, las responsabilidades de los líderes religiosos, las leyes de purificación y la importancia de la obediencia. Además, la narrativa de la roca y el agua destaca las consecuencias de la desobediencia, incluso para aquellos considerados grandes líderes. La conquista de Arad y la serpiente de bronce. Números 21. El pueblo de Israel se queja nuevamente, y Dios envía serpientes venenosas como castigo. Cuando el pueblo busca la intervención de Moisés, Dios instruye a levantar una serpiente de bronce en un poste. Aquellos que miran a la serpiente son curados, simbolizando la necesidad de fe y obediencia. Balac y Balaam. Números 22. Balac, rey de Moab, temeroso del avance de Israel, busca la ayuda del profeta pagano Balaam para maldecir al pueblo. Dios le prohíbe maldecir a Israel, y aunque Balaam inicialmente obedece, más tarde se ve tentado por la recompensa ofrecida por Balac. Primera y segunda profecía de Balaam. Números 23. Balaam, buscando maldecir a Israel, es compelido por Dios a pronunciar bendiciones. A pesar de los intentos de Balac de cambiar el resultado, Balaam profetiza la prosperidad y bendición de Israel. Tercera y cuarta profecía de Balaam. Números 24. Balaam continúa pronunciando bendiciones proféticas sobre Israel. En su última visión, predice eventos futuros, incluyendo la llegada de un cetro y una estrella de Jacob. A pesar de los intentos de Balac de obtener una maldición, Balaam reitera que solo puede decir lo que Dios le ordena. Estos capítulos destacan la relación compleja entre el pueblo de Israel y Dios, marcada por la desobediencia, el castigo y la gracia divina. También introducen la figura de Balaam, un profeta pagano cuyas palabras son dirigidas por Dios para bendición en lugar de maldición. El pueblo peca en Sittim. Números 25. El pueblo de Israel cae en la apostasía al participar en la adoración a Baal Peor y cometer inmoralidades con las mujeres moabitas. Esto provoca la ira de Dios, y una plaga se desata sobre el pueblo. Fineas, nieto de Aarón, toma una lanza y ejecuta a un israelita y una mujer moabita en un acto de celo por la santidad, censo del pueblo en Moab y división de la tierra prometida. Números 26. Dios ordena otro censo del pueblo, esta vez antes de entrar en la tierra prometida. Se registran los hombres aptos para el servicio militar. También se establecen las leyes de la herencia de la tierra según el número de las tribus. Las hijas de Zelofejad. Josué, ungido sucesor de Moisés. Números 27. Las hijas de Zelofejad, al no tener hermanos, buscan la herencia de su padre. Dios aprueba su reclamo y establece un principio de herencia para las mujeres. Además, Dios informa a Moisés que no entrará en la tierra prometida, y Josué es designado como su sucesor. Leyes de las ofrendas. Números 28. Se detallan las ofrendas diarias y los sacrificios específicos para los días festivos, como el Sabbat y las festividades de la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Estos rituales regulares subrayan la importancia de la adoración continua y las festividades establecidas por Dios. Estos capítulos abordan eventos significativos, desde el pecado en Baal Peor y la apostasía hasta la preparación para la entrada en la tierra prometida. Además, se destacan las leyes de la herencia y las regulaciones sobre las ofrendas y sacrificios, resaltando la importancia de la santidad y la adoración en la vida del pueblo de Israel. Ofrendas del séptimo mes. Números 29.
Se detallan las ofrendas y sacrificios requeridos durante las festividades de trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Estos rituales establecen pautas precisas para la adoración durante eventos sagrados. La ley de los votos. Números 30. Dios establece normas sobre los votos y juramentos, tanto para hombres como para mujeres. Se destaca la importancia de cumplir los compromisos hechos a Dios y la seriedad de los juramentos. Venganza sobre Madián. Números 31. Dios ordena a Moisés vengar la traición de Madián, y los israelitas derrotan a los madianitas en la batalla. Se reparte el botín, y se lleva a cabo una cuidadosa división de los recursos obtenidos. Rubén y Gad se establecen en Galaad. Números 32. Las tribus de Rubén y Gad, al observar tierras fértiles al este del Jordán, solicitan quedarse allí en lugar de entrar en la tierra prometida. Moisés inicialmente se muestra preocupado, temiendo que su decisión desanime al resto del pueblo. Pero después de recibir garantías de su compromiso militar, permite que estas tribus se establezcan al este del Jordán. Estos capítulos abarcan una variedad de temas, desde las regulaciones en las festividades y los juramentos, hasta la guerra contra Madián y la asignación de tierras a las tribus transjordanas. Resaltan la importancia de la obediencia a Dios en todos los aspectos de la vida, incluyendo la adoración, los compromisos y las responsabilidades militares. De Ramsés al Jordán. Números 33. Dios ordena a Moisés y a Aarón que registren los lugares por los que ha pasado el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto. Este capítulo enumera los lugares de campamento desde la salida de Egipto hasta el umbral de la tierra prometida, destacando la fidelidad de Dios y las pruebas a las que el pueblo fue sometido. Instrucciones sobre el reparto de Canaán. Números 34. Dios instruye a Moisés sobre los límites y las fronteras de la tierra prometida, delineando las regiones que se asignarán a las tribus de Israel. Se establecen las expectativas para la distribución justa de la tierra entre las tribus. Ciudades para los levitas y ciudades de refugio. Números 35. Dios instituye ciudades de refugio para aquellos que cometieron homicidio involuntario, proporcionando un lugar seguro hasta que se celebre un juicio. Esto evita venganzas injustas. Se destaca la importancia de la justicia y la misericordia en el sistema legal. Ley del matrimonio de una heredera. Números 36. Las hijas de Zelofehad plantean la preocupación de que, si se casan fuera de su tribu, la herencia de su padre se perderá. Dios establece leyes para asegurar la protección de las herencias familiares, permitiendo el matrimonio solo dentro de la tribu para evitar la pérdida de tierras. Estos capítulos concluyen el libro de Números con la recapitulación del viaje de Israel, la definición de las fronteras de la tierra prometida, la institución de ciudades de refugio y la protección de las herencias familiares. En su conjunto, proporcionan una guía detallada para la organización de la sociedad israelita, y resaltan la importancia de la justicia y la fidelidad en la relación con Dios y entre los miembros de la comunidad. Una posible moraleja del libro de Números en la Biblia es la importancia de la obediencia, la confianza en Dios y la perseverancia en la fe a lo largo de las travesías de la vida. A lo largo de las narrativas en el desierto, el pueblo de Israel enfrenta desafíos, tentaciones y momentos de desobediencia, pero también experimenta la fidelidad divina, la dirección clara de Dios y el cumplimiento de sus promesas. La lección clave podría ser que, aunque la vida está llena de pruebas y tribulaciones, la obediencia a los mandamientos divinos, la confianza en su guía y la perseverancia en la fe son esenciales para experimentar las bendiciones prometidas. Las consecuencias de la desobediencia se destacan en las diversas narrativas, pero también se enfatiza el perdón divino y la oportunidad de restauración a través del arrepentimiento. En resumen, el libro de Números puede transmitir la moraleja de que, en medio de las vicisitudes de la vida, la fidelidad a Dios, la obediencia a sus enseñanzas y la confianza en su providencia son fundamentales para superar los desafíos
y experimentar la plenitud de sus promesas.